¿Qué es el don de palabra de ciencia según la Biblia? ¿Cómo se manifiesta? Mira el video hasta el final para que aprendas de este maravilloso estudio. El segundo don en 1 Corintios 12 es la palabra de ciencia o don de ciencia. La palabra griega para ciencia en este pasaje es la palabra común, gnosis. Ciencia significa familiaridad o atención, la suma o el rango de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. El don de palabra de ciencia es una revelación. ¿Qué significa esto? Este don se trata de una revelación de información divina a alguien que no lo conoce por medios naturales. Aunque otra persona pueda conocerlo, el receptor lo obtiene del Espíritu por medio del don de ciencia. Como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia no significa el todo de la ciencia de Dios, sino una porción de la ciencia de Dios. Vamos a definir lo que es el don de palabra de ciencia en la Biblia. Desde el texto y el contexto de los capítulos 12 a 14 de 1 Corintios, podemos definirlo el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. Ejemplos del don de ciencia en la Biblia. Hechos 5, 1, 10 provee un ejemplo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. En este pasaje vemos el don de ciencia en operación. El don en operación. En el texto anterior, Dios reveló milagrosamente, por medio del don de ciencia, al apóstol Pedro información secreta conocida solamente por Ananías y Safira. Ellos disimularon entregar el precio total de su terreno a la iglesia cuando en la realidad entregaron solamente una parte. Dios le reveló a Pedro por medio del don de ciencia. Aunque Ananías y Safira su mujer, tenían derecho de guardar una parte o todo el dinero, ellos pecaron por mentir a la iglesia, y Dios le reveló la verdad a Pedro. Después que Ananías murió, Dios le reveló a Pedro que Safira recibiría el mismo juicio. El don de ciencia es la única manera que Pedro pudiera conocer todo lo anterior sobre la heredad vendida por Ananías y Safira, esto por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Esto es el don de palabra de ciencia operando por medio del apóstol Pedro. El don de ciencia no se limita a la comprensión de las Escrituras o los dogmas teológicos. Se extiende a la capacidad de discernir la verdad en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones interpersonales, las decisiones profesionales, las situaciones sociales y las realidades del entorno. Es una luz que tutoria al creyente en su camino hacia la santidad y el servicio a Dios. Características del don de ciencia. Iluminación interior. El don de ciencia no se basa en un razonamiento lógico o en la acumulación de información, sino en una iluminación interior que proviene del Espíritu Santo. Es una experiencia personal y única que abre la mente a las verdades espirituales. Discernimiento. El don de ciencia permite discernir la voluntad de Dios en cada situación. Permite al creyente distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso, y entre lo que es útil y lo que es dañino. Comprensión profunda. El don de ciencia va más allá de una comprensión superficial. Permite al creyente penetrar en el corazón de las cosas, comprender las causas y los efectos de las acciones y discernir el plan de Dios en la historia. Sabiduría práctica.
el don de ciencia no es solo un conocimiento teórico, sino que se traduce en sabiduría práctica. Permite al creyente aplicar la verdad de Dios a su vida diaria, tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El don de ciencia en la Biblia. Si bien la Biblia no utiliza la frase don de ciencia de manera explícita, encontramos ejemplos de este don en la vida de diversos personajes bíblicos. Algunos ejemplos notables son Daniel. Daniel, un hombre de profunda fe y sabiduría, fue capaz de interpretar sueños y visiones que revelaban el plan de Dios para la humanidad. Esta capacidad no era fruto de su propia inteligencia, sino de la iluminación del Espíritu Santo, que le otorgó el don de ciencia para discernir los misterios del futuro. José. José, vendido como esclavo por sus hermanos, demostró su sabiduría y discernimiento en Egipto. Interpretó los sueños del faraón, revelando la llegada de una gran sequía y guiando al pueblo egipcio a prepararse para la crisis. Este don de ciencia le permitió a José servir a Dios y a la humanidad, salvando a su pueblo de la hambruna. Los apóstoles. Los apóstoles, después de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron una variedad de dones, incluyendo el don de ciencia. Este don les permitió predicar el Evangelio con valentía, interpretar las Escrituras con profundidad y guiar a la Iglesia en sus primeros años. El don de ciencia y otros dones espirituales. El don de ciencia no existe de forma aislada. Se encuentra estrechamente relacionado con otros dones del Espíritu Santo, como el don de sabiduría, el don de consejo y el don de discernimiento de espíritus. Don de sabiduría. El don de sabiduría es la capacidad de aplicar la verdad de Dios a situaciones concretas. Mientras que el don de ciencia revela la verdad, el don de sabiduría enseña cómo vivir de acuerdo con esa verdad. Este don es esencial para tomar decisiones sabias, resolver conflictos y vivir una vida justa. Don de consejo. El don de consejo está estrechamente relacionado con el don de ciencia. Permite al creyente discernir la voluntad de Dios para otros y ofrecerles orientación y consejo. Este don es fundamental para guiar a los demás, ayudarlos a tomar decisiones correctas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus permite al creyente distinguir entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mal. Es un don esencial para protegerse de las influencias negativas, discernir la verdad de la falsedad y evitar ser engañado. El don de ciencia en la vida cristiana actual. El don de ciencia sigue siendo relevante en la vida cristiana actual. En un entorno complejo y lleno de información contradictoria, es más importante que nunca tener el discernimiento para distinguir la verdad de la falsedad. La sabiduría para tomar decisiones justas y la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El don de ciencia nos ayuda a comprender la verdad de Dios. En un entorno donde la verdad es relativa, el don de ciencia nos ayuda a discernir la verdad absoluta de Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Discernir la voluntad de Dios. En un entorno lleno de opciones y caminos, el don de ciencia nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y a tomar decisiones que nos acerquen a Él. Servir a Dios y a los demás. El don de ciencia nos equipa para servir a Dios y a los demás con sabiduría y compasión, utilizando nuestros talentos y habilidades para hacer la voluntad de Dios. Vivir una vida plena. El don de ciencia nos ayuda a comprender el propósito de nuestra vida y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que nos lleva a una vida plena y satisfactoria. ¿Cómo recibir el don de ciencia? El don de ciencia es un regalo del Espíritu Santo. No se puede obtener por esfuerzo humano, sino que se recibe a través de la oración, la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. Oración. La oración es esencial para recibir el don de ciencia. Es a través de la oración que nos abrimos al Espíritu Santo y le pedimos que nos ilumine la mente y el corazón. Fe. La fe es fundamental para recibir el don de ciencia. Debemos creer que Dios nos quiere dar este don y que podemos confiar en su sabiduría y tutorial. Obediencia.
La obediencia a la voluntad de Dios es esencial para recibir el don de ciencia. Cuando obedecemos a Dios, nos abrimos a su gracia y a sus dones. ¿Es el don de ciencia lo mismo que la inteligencia? No, el don de ciencia no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia es una capacidad natural del ser humano, mientras que el don de ciencia es una gracia especial del Espíritu Santo. Si bien la inteligencia puede ser útil para comprender las cosas, el don de ciencia va más allá de la inteligencia natural y permite comprender las verdades espirituales y discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber si tengo el don de ciencia? No hay una manera definitiva de saber si tienes el don de ciencia. Sin embargo, puedes buscar señales como una comprensión profunda de las Escrituras. Si sientes que las Escrituras tienen un significado especial para ti y que las entiendes de manera profunda, puede ser una señal del don de ciencia. Un discernimiento claro en las situaciones de la vida. Si sientes que Dios te tutoria en tus decisiones y que tienes una claridad inusual en las situaciones difíciles, puede ser una señal del don de ciencia. Un deseo de servir a Dios y a los demás. Si tienes un fuerte deseo de servir a Dios y a los demás, puede ser una señal del don de ciencia, ya que este don te equipa para servir con sabiduría y compasión. ¿Es el don de ciencia solo para unos pocos elegidos? No, el don de ciencia no está reservado para unos pocos elegidos. Todos los cristianos pueden recibir el don de ciencia a través de la oración, la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo quiere que todos sus hijos sean llenos de sus dones. ¿Cómo puedo desarrollar el don de ciencia? Puedes desarrollar el don de ciencia a través de la oración. Ora por el don de ciencia y pídele al Espíritu Santo que te ilumine la mente y el corazón. El estudio de la Biblia. Lee la Biblia con atención y pide al Espíritu Santo que te ayude a comprender su mensaje. La participación en la comunidad cristiana. Rodéate de otros cristianos que buscan la voluntad de Dios y aprende de su experiencia. La obediencia a la voluntad de Dios. Obedece a Dios en todo lo que te pide y confía en su tutoría. El don de ciencia es un regalo invaluable del Espíritu Santo que nos permite comprender las verdades espirituales, discernir la voluntad de Dios y vivir una vida plena y significativa. Al abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, podemos recibir este don y experimentar la luz de su sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en nuestro camino hacia la santidad y el servicio a Dios.